¿Qué onda, chavos? Bueno, hoy veremos cómo convertir un disco duro interno en externo. Esto se preguntarán muchos para qué nos sirve. Pues esto nos sirve o nos funciona en caso de que tengamos un disco duro que hayamos sacado de alguna computadora descompuesta o de alguna consola de videojuegos que queramos usar para meterle, no sé, de alguna manera externa a una consola de videojuegos, por ejemplo, ya sea PlayStation, Xbox, Nintendo, etcétera, juegos de manera externa. En este caso, en la mayoría de consolas, las ROMs se tienen que cargar de manera externa. Hay alguna que otra en la que sí se tienen que cargar de manera interna o es más fácil cargar de manera interna que externa, pero en la mayoría se necesita uno. Entonces, esto les es útil si quieren hacer algo así. Necesitan su disco duro, para empezar, necesitan su disco duro interno, perdón, y un case. La mayoría los venden en una cajita que dice HDD External Case o simplemente External Case. O preguntan en alguna tienda de electrónica si tienen alguno para convertir un disco duro interno en externo. Como les digo, esto les funciona para esto y también en caso de que tengan alguna computadora que ya no tenga espacio en la memoria interna, lo que pueden hacer es usar este disco duro externo para guardar información o también en su defecto en alguna consola que ya no tengan espacio en la memoria interna y quieran guardar partidas de manera externa, de manera externa, como ya no se puede de manera interna, pues pueden usar un disco duro externo. Entonces, ahora sí, empecemos. Bueno, pues como ya les dije anteriormente, van a necesitar un disco duro interno ya sacado de la computadora, consola o el aparato que ustedes lo saquen. Y el case, y el case, sí, el case de la cajita, que muchas veces lo venden a precios bajos o no tan altos. La mayoría suelen rondar en los 200 pesos, un poquito a los 300 son como el rango en el que andan más o menos. Sí puede haber más caros, pero es como más o menos el rango más normal en el que andan. De los 200 pesos a los este, 300 pesos, algunos hasta 500. Depende de la capacidad de USB de lectura que tenga. Si es el cable que se suele usar para estos discos duros o si es directamente un cable USB macho a USB macho. No sé si era macho o hembra o me confundí. Pero el chiste es que del que se conecta al que se conecta. Entonces, una vez que tengan esto, lo que vamos a hacer es tomar nuestro disco duro. Y estos normalmente suelen estar bastante completos, aunque sean baratos. Suelen venir con una bolsita de cuero para cubrirlo y con un desarmador, cosa que es muy útil en caso de que ustedes no tengan desarmador. Y la mayoría suelen usar desarmadores muy pequeños, porque o se suelen agarrar a los tornillos que ya traía el mismo disco duro, o los tornillos que traen son muy pequeños para lograr un acabado más discreto, que no se noten tanto. Entonces, por este lado ya realmente no necesitamos realmente casi nada, tan solo nuestro disco duro interno que queramos convertir en externo. Quitamos la parte de enfrente, que esta sería el adaptador, y lo que hacemos es conectar esa pieza, ver cómo es en la parte del disco duro y conectarlas. Una vez que estén conectadas, lo que haremos será simplemente encajarlas en el case del disco duro. Verificamos que adentro del case no venga nada, que esté totalmente limpio y simplemente procedemos a echarlo para atrás. Con mucho cuidado y tratando de no tocar la parte de abajo del disco duro interno,
porque son delicadas y hay tarjetas madres y cualquier rastro de sudor, como por ejemplo, podría causar óxido en la pieza y a la larga podría producir problemas en el disco duro. Entonces, mejor les recomiendo tener precaución en esto. Una vez que ya lo hayamos conectado al de este, como les digo, lo meten al case, lo alineen. En caso de que el de ustedes haga clic, checan que haga clic. Y si no, que es simplemente que se mete. Lo siguiente que van a checar es que la entrada de sus tornillos, en el caso de su case, la mayoría traen unos tornillos para que no se zafe la pieza cuando quieras desconectar el USB. Checas que los tornillos estén alineados con los otros huecos de los tornillos. Una vez que hayamos checado esto, procedemos a atornillarlo. Ahora, esto es muy importante porque a mí ya me pasó una vez, la primera vez que lo armé. Ustedes están viendo la primera, después de esto lo tuve que volver a desarmar y volver a armar porque me equivoqué aquí. Tienen que checar que estén bien alineados porque si meten mal el tornillo pueden mover el adaptador y pueden causar que no haga bien contacto. También es importante conectarlo bien porque también puede ser que no haga bien contacto. Y en estos casos los que les puede pasar es que cuando lo conecten y lo quieran usar, lo va a detectar y se va a conectar y se va a desconectar, se va a conectar y se va a desconectar porque no va a terminar de hacer contacto. Entonces es importante que tengan cuidado y presten atención en esto. Una vez que ya hayan puesto los tornillos, ya prácticamente tendríamos armado nuestro disco duro externo. Ahora tan solo lo que falta es conectar nuestro cable USB que va a la PC, o computadora o consola o lo que sea que vayan a ocupar. Ya solo basta con conectarlo. Ahora, este método, como les digo, les sirve para consolas, pero no es en todos los casos. Hay muchas consolas que no son directamente compatibles usando ya un case. Ustedes tienen que convertir el disco duro externo, porque ya lo hemos convertido en externo, en este punto, a un disco duro interno, perdón, a FAT32, que es el formato que la mayoría de consolas suelen reconocer, el formato FAT32. Entonces, ustedes lo que van a hacer es buscar cómo convertir un disco duro externo o simplemente un disco duro en en el formato FAT32. Y ya con esto se los va a reconocer la consola que estén ocupando. Ahora, aún así hay varios discos duros que no son compatibles. Entonces es importante que chequen cuáles son compatibles o hagan pruebas si son compatibles. Bueno, ahora sí, ya tenemos nuestro disco duro. Como les digo, hay cables USB que son simplemente del USB que se conecta al otro USB que se conecta. Hay algunos que traen una entrada diferente que es especial. En caso de que ustedes compren el puro case y no porque lo hayan comprado de segunda mano y no traiga el cable, son comunes de encontrar. Bueno, pues ya después de todos estos pasos ya tendríamos nuestro disco duro externo listo para lo que necesitemos hacer. Ahora sí, espero que les haya gustado este video. Pueden hacer lo que quieran, si quieren suscribirse, compartirlo y bueno, ahora sí nos vemos en otro material de este canal. Adiós.